Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un placer enorme saludarles. En el estudio nos acompaña el ingeniero Mauricio Ochusí, un conocedor de temas de la agenda nacional, y con él vamos a abordar diferentes tópicos del ámbito político, económico, social y particularmente el trabajo de la Fiscalía que ha venido desarrollando en los últimos días en el combate de la corrupción pública. Ingeniero, quiero darle la más cordial bienvenida. ¿Cómo está? Muy buenos días, Ernesto, y muy buenos días a todos. Es un placer estar con ustedes esta mañana. Gracias por acompañarnos. Serán varios los enfoques que vamos a tener esta mañana, pero particularmente cuando se trata de hacer y de evaluar las acciones que la población espera sean concretizadas de manera positiva, pues estas de alguna manera logran alcanzar, si logran alcanzar los avances sustanciales. La primera prueba es que se va a ver mejorada nuestra economía. Don Mauricio, ¿cuál es su lectura sobre esta situación que desde luego tiene al país bajo la expectativa? Ayer se comenzó la audiencia inicial del caso Funes. Hoy se va a decidir si se envía a prisión a los 6 detenidos. Desde luego, este es un caso que viene y se suma a una serie de investigaciones que ha venido haciendo la Fiscalía en el combate a la corrupción. Pues yo creo que lo primero es decir que estoy escandalizado. Realmente, al igual que la mayoría de la población, estamos escandalizados y consternados. Escandalizados porque este es un caso de abuso de fondos públicos quizás de muy alto monto. Pero además de eso, consternado porque cuando uno piensa que la corrupción prácticamente le ha sustraído ese dinero a nuestros ciudadanos, a nuestra gente, porque con ese dinero debería haberse utilizado para mejorar la salud pública. Pensar que únicamente porque los fondos se movieron en efectivo, nadie va a poder probar que el dinero fue sustraído. Es decir, requiere primero que haya habido una planificación consistente de cómo se iban a sustraer los fondos. Después de eso, darse esa vida de lujos, el uso de fondos para una partida de gastos reservados que fue prohibido por la transferencia de fondos prohibida por la Corte Suprema de Justicia, y el cambiar de partida presupuestaria a una partida secreta que se llama, gastos imprevistos. Así se le Eso llama, no pudo hacerse sin el conocimiento de la Corte de Cuentas de la República, del Ministerio de Hacienda. Y uno dice, bueno, ¿qué pasó? Y ahora decir, ver que todo ese dinero iba a un banco, al Banco Hipotecario concretamente, que es una institución del Estado y que tiene una fuerte conexión con el Banco Central de Reserva, sí, que ha sido una institución muy distinguida, muy correcta, y que nadie se dio cuenta que además de eso, el Banco Hipotecario era el que insertaba en la economía nacional cantidades tremendas de billetes de a 100. Y fíjese que ahí es donde cuando uno lee o escucha de estas cantidades exorbitantes como se están manejando en este caso en particular o en los casos anteriores, como periodista, como ciudadano, uno se pregunta, bueno, ¿cómo puede moverse ese dinero sin estar en el ojo de los entes fiscalizadores? Que es el punto que usted está planteando. Llama la atención de que nadie dijo absolutamente nada. Entonces los entes fiscalizadores, el Ministerio de Hacienda, el exministro dice que él ya dio toda la información, el ministro actual dice que ha dado toda la colaboración, pero ¿cómo es posible que el Ministerio de Hacienda no vio lo que estaba pasando con esas cantidades de dinero? Y recordemos que aquí ha sido un Ministerio de Hacienda que ha sido muy cuidadoso con la caja fiscal, es decir, han sido 8 años, ¿sí?, de estar llorando miserias en el Ministerio de Hacienda, y lloraban miserias de que no había dinero para nada, y el dinero estaba saliendo en cascadas de esta casa presidencial. Entonces uno dice, bueno,
¿Qué tan cierto será ese llanto frente a lo que estaba ocurriendo? Eso es lo que yo me pregunto. Se supone, y que conste, no estamos, y yo siempre he sido bien respetuoso, que conste, no estamos acá con nuestro invitado condenando per se a los involucrados. No, no, no. Simplemente estamos haciendo un análisis de cómo se están presentando las cosas. Y estamos sobre hablando todo de hechos. De hechos que se están ahí ventilando. Eso es bien importante. Es un hecho. ¿Cómo es posible que venga, digamos, el Ministerio de Hacienda todo este tiempo atrás quejándose de problemas fiscales, pero en el fondo seguramente estaba pasando esto, o sea, que estamos conociendo ahora? Es la gran pregunta. Una de las preguntas que yo me hago, es decir, ¿cómo era que se lloraba miseria de que no habían fondos para medicinas, no había fondos para nada? Incluso se hablaba de los pobres policías que no tenían dinero para pagarles sus salarios. Acordémonos que en estos gobiernos ha habido momentos en los que no ha habido dinero para pagarle a los agentes de la policía. ¿Ustedes, señores televidentes, creen que el Frente no se dio cuenta de lo que estaba sucediendo? ¿Creen ustedes que que el gobierno y el Frente no se dio cuenta de lo que había costado el viaje del expresidente Funes a Florida, a Disney World? ¿Creen ustedes que cuando el Frente le recomienda al expresidente Funes que se quede en Nicaragua, no actuó con complicidad? Eso es lo que yo me pregunto. Tengo yo aquí la frase del secretario general del FMLN que quiero leerla solo para recordarle a la gente. Dice: al principio, como FMLN no tuvimos conocimiento de la petición del expresidente Funes, pero nosotros tuvimos opinión y le recomendamos al expresidente Funes que no regresara al país. O sea, ellos hicieron una recomendación expresa a alguien que ya tenía, sobre el cual ya pesaban sospechas de enriquecimiento ilícito. Y de hecho, la sentencia de la sala prohibió, esto fue en el 2000, no recuerdo la fecha. Sí, en el 2010. 2010. ¿Verdad? Le pone un paro a ese tipo de transferencias como tal. Y lo que hacen en complicidad con el Ministerio de Hacienda es cambiar el tema, cuál partida van a utilizar. Y entonces uno dice, bueno, hay violaciones expresas de la ley. Quizás no hablemos, como usted decía, no hablemos de condenar judicialmente, porque todavía todos son inocentes hasta que no se pruebe lo contrario. La presunción de inocencia está muy clara en nuestra Constitución. Pero podemos identificar que ha habido violación de la ley y que alguien tiene que ser responsable de esas violaciones de la ley. Y hay un tema que se llama peculado, ¿verdad? Que es utilizar los fondos públicos para fines distintos. O sea, el peculado también es un delito. Claro. No solo la sustracción de los fondos públicos, el robo de los fondos públicos, sino que el utilizar dinero para fines distintos que lo que fue aprobado en el presupuesto general de la Nación. Yo creo que el Frente debe dar una disculpa pública por haber protegido lo que sucedió, o por haber callado, o por haber simple y sencillamente ignorado o no haber puesto atención para darse. Digamos, si no se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo, tienen que pedir disculpas por no haberse dado cuenta. Porque puede ser que hayan funcionarios de tan pésima calidad en este país, funcionarios tan incompetentes, que no se hayan dado cuenta que alguien estaba sacando 350 millones de dólares en efectivo del banco hipotecario y que digan, miren señores, nosotros no nos dimos cuenta de que esto estaba sucediendo. Yo francamente me atrevo a decir que es difícil que no se hayan dado cuenta. Entonces deben de tener una disculpa por haberle recomendado al expresidente Funes que se quedara en Nicaragua, por no haberse dado cuenta de lo que estaba pasando. Contrario a esto, ¿su costo político será grande para el FMLN ahora que estamos a las puertas de un camino electoral presidencial? Bueno, la gente, nuestro pueblo tiene un nivel de sabiduría altísimo, es decir, ya ellos venían detectando que el FMLN
no estaba haciendo el tipo de gobierno que el país necesita, no estaba combatiendo la corrupción, y por eso vemos el resultado electoral del FMLN en las elecciones del 4 de marzo, incluso cómo el FMLN siguió bajando en las encuestas posteriores al 4 de marzo. Ahora, todos pensábamos que el FMLN podría recuperar algunos votantes luego de la elección del candidato presidencial, que suele haber un repunte. Cuando se elige a los candidatos presidenciales, los partidos suelen tener una pequeña luna de miel con los votantes, pero creo que si hubo esa pequeña luna de miel después de que eligieron al ingeniero Hugo Martínez como candidato, la luna de miel con este escándalo, pongámoslo así, probablemente va a desaparecer. Por eso es que digo yo que si el FMLN quiere recuperar parte de su caudal, tiene que hacer una declaración pública y aceptar de que realmente algo no hicieron bien. Bien, este día se va a decidir si se envía a prisión a los 6 detenidos. Don Mauricio, había dejado planteado ese tema en particular sobre cuál es el impacto per se que esto va a tener en una campaña electoral que se nos avecina, en primer lugar. Y segundo lugar, insisto, ¿cómo es posible y qué corresponsabilidad hay de aquellas instituciones que debieron haber tenido conocimiento sobre estos movimientos, si es que lo existieron? Bueno, yo creo que ahí hay algunos temas en esto de la responsabilidad. Por ejemplo, el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera del Banco Hipotecario, es cierto que está detenido. Que está detenido, pero que él alega que el presidente del banco le dio la orden de hacerlo. Es decir, yo recuerdo a los jefes de las unidades de inteligencia financiera de las instituciones financieras del país, de los bancos, casas de bolsa, etcétera, de la obligación que tienen de reportar las operaciones sospechosas, independiente de que el presidente del banco o la junta directiva den instrucciones al respecto. Es decir, es bien importante que ese mecanismo funcione y que se cumpla con la ley, en el sentido de que toda operación sospechosa sea reportada. Hay también un par de temas que creo yo que todavía falta profundizar. Acordémonos de que el expresidente Funes fue acusado de enriquecimiento ilícito. Y quiero recordarle a la población y a la ciudadanía el hecho de que el ministro de Agricultura, primer ministro de Agricultura, un hombre muy correcto, muy competente, que lamentablemente falleció, el licenciado Manuel Sevilla, presentó su renuncia públicamente a pocos meses de haber asumido el cargo de ministro de Agricultura, y en su renuncia pública, Manuel hacía ver de que prácticamente ya habían a los pocos meses indicios de que el gobierno del expresidente Funes estaba entrando en una red de corrupción. Manuel fue un hombre valiente. Creo que hubiera sido bueno que otros funcionarios, exfuncionarios de ese gobierno, al darse cuenta de lo que estaba pasando, hubiesen presentado su renuncia también. Lamentablemente, el único funcionario que presentó su renuncia porque vio cosas que no le parecían correctas fue Manuel Sevilla, y quiero hacerle un homenaje realmente póstumo, porque él encendió las luces que nadie quiso ver. Y que hoy poco se recuerda. Sí, yo tuve y la traer a la conocerlo. mesa el recuerdo de este hombre que con mucha valentía renunció a su renunció a sus privilegios. Ahora, hay un tema de que hay que abordar sin lugar a dudas, que es el tema de que necesitamos abordar los gastos reservados, discretos. Exacto. O ¿cómo se llama?
secretos de la presidencia. Los presidentes de todas partes tienen partidas para hacer este tipo de gastos, siempre sujetas a rendición de cuentas. Que en este caso no ha existido. Justo en ese momento, en ese punto iba a plantearles, el fiscal general está allá con el colega Moisés Urbina en TCS, y dice, el tema social fue una de las excusas para trasladar dinero de casa presidencial como gastos reservados. Es que esa es lo que digo yo que me produce a mí, no solo me escandaliza, sino que me causa consternación el que con la excusa de que iban a aumentar las partidas de gastos sociales, este dinero salió en efectivo a parar a saber a dónde. O sea, el expresidente Funes, por quien yo no voté, y lo puedo decir públicamente, porque jamás creí en él, hizo creerle a la población que él estaba aumentando los gastos sociales. Y ellos se recuerdan, en un programa de televisión lo dije, miren, no hay incremento en los gastos sociales como están propagando y diciendo que lo que ha habido es un aumento en el gasto social. No está. El otro tema que creo yo que hay que abordar es el de los sueldos de los funcionarios. Esta mala práctica de estar pagando sobresueldos, que a mí... Es histórica. Es histórica, no es de los gobiernos del FMLN, es de los gobiernos de los últimos 25 años. Yo que fui funcionario del gobierno del expresidente Duarte, nunca vi una partida de gastos para sobresueldos. Incluso los salarios del que el expresidente Duarte pagaba eran muy abajo de lo que se tiene hoy en día. Y él, si lo invitaba a uno a comer en casa presidencial, le daban pollo campero, 2 pupusas. Esa era la cena de los funcionarios. Durante la administración. Durante la administración en la que yo participé. Es decir, a mí cuando me hablan de que contrataban a restaurantes, en los siguientes gobiernos contrataban a restaurantes para que les diera de comer a los funcionarios, yo me recordaba que a mí me tocaba cenar a veces un pedazo de semita y una taza de café. Mira. Incluso hay una historia ahí famosa de un cupcake que se comió el ex embajador de los Estados Unidos, que decía que era el cupcake más caro que había habido en el mundo, porque de cena, la cena había sido un cupcake y una taza de café, y eran las 10:30 de la noche y no habíamos comido. Pero la verdad es que esta danza de millones hay que darles una solución. Debe haber una partida para que el casa presidencial, los funcionarios coman adecuadamente, debe haber una partida para que los funcionarios ganen salarios dignos, pongámoslo así, de la investidura. Incluso yo creo que hay que pensar en que los presidentes deben de tener pensión vitalicia. Los expresidentes y vicepresidentes tienen que tener pensión vitalicia, no para que se les quite la gana de sustraer fondos públicos, sino que para darle dignidad al cargo. Yo creo que ese es un tema que hay que abordarlo. Pero en el caso de la OIM me quedé todavía un poco en la duda. ¿Cómo se puede auditar o qué mecanismos de auditoría hay para controlar un área como esa? Si todos los países, como usted lo dice, tienen sus organismos de inteligencia, ¿no? Bueno, de servicios de seguridad secreta. Por ejemplo, en algunos países hay una comisión del Congreso muy reducida, con leyes muy rígidas respecto a dar información totalmente secreta. Porque ahí es donde está el meollo de la discusión. Realmente, ¿cómo proteger ese ha sido uno de los puntos que se ha debatido? ¿Cómo proteger esa información si esto entonces va a ser público? Entonces, ¿qué seguridad hay del Estado? Yo creo que debe haber una comisión a la que le rindan cuentas, una comisión muy reducida y con un código muy estricto, para evitar, ¿cómo se llama?, que eso sea de dominio público. Y me van a decir que los diputados, ninguno es confiable. Yo creo que
que hay en la Asamblea Legislativa diputados que pueden desempeñar una misión de esa naturaleza con mucho cuidado y establecer un régimen de sanciones respecto a las fugas de información que salgan de esa comisión. El tema de la Corte de Cuentas, que no lo hemos tocado con la profundidad que amerita, la Corte de Cuentas del país da vergüenza. Y todos sabemos de que ese organismo sirve para dar finiquitos ad hoc, finiquitos express, para contratar empleados públicos. Y es hora que también, así como estamos hablando de crear de revisar todo el tema de la OIE, de los funcionarios públicos, de los fondos reservados, tenemos que abordar el tema de la Contraloría General del Estado. Dentro de este proceso, ¿qué rol juega la Asamblea Legislativa? Y la verdad que yo lo he dicho ya en varios programas, la Asamblea Legislativa no ha interpelado a nadie en los últimos 20 años. Y entonces hay cosas, por ejemplo, la Asamblea Legislativa aprueba un presupuesto general de la Nación, tienen un organismo de seguimiento presupuestario muy bueno, por cierto, con técnicos de primera calidad. Yo no sé si has tenido oportunidad de entrevistar a los dos técnicos del organismo que le da seguimiento al tema presupuestario en la Asamblea, que son eminentemente técnicos y muy calificados. Manuel creo que está ahí. Sí, y a mí me llama la atención de que realmente ellos no vieron, nadie vio que las disposiciones presupuestarias, la ley del presupuesto no se le estaba dando cumplimiento. En esto de los funcionarios incluso, todavía a mí me cuesta entender cómo algunos diputados que tienen procesos abiertos en su contra siguen siendo diputados. Como funcionarios del primer órgano del Estado, del Poder Ejecutivo o de otras instituciones, siguen en sus puestos sin renunciar o sin que el presidente o el organismo colegiado les pida, señores, por favor, soliciten un permiso y retírense de sus puestos para mientras se sigue adelante con la investigación. Es un cinismo tremendo, porque yo no puedo catalogar de otra forma lo que está sucediendo más que de cinismo, es decir, que la gente permanezca en sus puestos a pesar de tener procesos penales abiertos en su contra. El caso de la Asamblea Legislativa, ya yendo sobre esa ruta de examinar las instituciones, también creo que tiene mucha tela que cortarse en esto. Hacíamos la reflexión un poco yendo más allá de lo que usted planteaba sobre el tema de los gastos, la contratación de personal, digamos, el manejo del presupuesto. Es que si todo esto apunta que verdaderamente, y vuelvo de nuevo, yo soy muy cuidadoso de establecer condenas a priori, si todo esto es cierto, ¿qué responsabilidad tienen nuestros gobernantes y particularmente cómo es posible que se maneje todo esto bajo, digamos, una línea de indiferencia de las instituciones per se que deben de fiscalizar estos fondos? Que cada diputado tiene una asignación, decían, de $12,000. Entonces, por ejemplo, los diputados de un partido político que tiene 37 diputados reciben casi $500,000 al mes. Entonces, sí, eso es para sus gastos de contratación. Con una falta de transparencia total. Pero hoy se bajó, hoy con esta administración se bajó a 15, creo, ¿no? No, están con 12,000. Con 12,000, sí. Se hablaba de que lo iban a subir a 15, empezamos a hacer ruido, sí. los amantes de la austeridad. Los que estamos en la sociedad civil y prácticamente se ha quedado con 12,000 y fichas cada... Pero hay que rendir cuentas, ¿qué se hace ese dinero? Estamos hablando de que es un país que tiene todavía 30% de pobreza. Estamos hablando de un país en los que los hospitales no hay medicinas. Estamos hablando de un país donde las escuelas tienen quebrados los techos y cuando llueve los niños no pueden recibir clases. Estamos hablando de un país
un país donde la gente vive en zozobra porque no hay recursos para darle seguridad pública a la gente, y hay un festín en la Asamblea Legislativa. Ha habido un festín en el Ejecutivo, que empezamos a ver el tamaño del pastel que se estaban comiendo, el precio de los licores que estaban tomando. A mí me impresionaba que en el cateo que hacen a la casa de una de las ex primeras damas, encuentran botellas de $8,000. Pero ¿qué es eso? Es decir, uno se pone a pensar, ¿y de dónde telas si no deberían de haber habido arañas? Porque esta gente no tenía para vivir en una forma modesta, y de repente tienen capacidad para comprar corbatas de lujo, licores de $8,000, pares de zapatos, $280,000 en armas, viajes de $200 y pico mil. Y uno dice, bueno, ¿qué fue esta fiesta tan terrible que ha vivido el país a costa de todos? Porque ese dinero salió de nuestro bolsillo. Las normas constitucionales y las normas jurídicas del país deberían de exigir que la Asamblea Legislativa también presente un informe, un presupuesto detallado, igual que el que presenta el Poder Ejecutivo. Yo no sé, Ernesto, si los televidentes saben de que cada plaza que hay en el órgano ejecutivo, o sea, en lo que depende del presidente de la República, y en la Corte de Cuentas hay una plaza con una cantidad de dinero asignada. Este es un presupuesto detallado. Hace falta que las instituciones de la sociedad civil analicen con más profundidad el presupuesto de la Asamblea Legislativa. Incluso el tema de la discrecionalidad en las contrataciones. Como usted dice, muchos de esos que aparecen como empleados son de la Mara Cobra, como dice. Sí, del batallón Cobra. Del batallón, de la Mara Cobra, digámosle, porque no es el término batallón a mí no me gusta utilizarlo, porque tiene otras connotaciones, pero la Mara Cobra es la gente que solo llega a cobrar. Incluso hay algunos que no llegan a cobrar, porque el diputado que está a cargo de la distribución de los fondos asignados por cada diputado es el que les paga directamente. Ese tema hay que abordarlo. No puede continuar la forma en que se manejan los fondos públicos en la Asamblea Legislativa, e incluso yo creo que deben tener un poco de respeto. Miren lo que hemos visto en los últimos días de la contratación de exdiputados, diputados que no fueron electos por el pueblo y que cuando fueron diputados en el periodo anterior tenían necesidad de tener asesores. Y ahora los que tenían necesidad de tener asesores son los asesores, que a su vez tienen otros asesores. Entonces uno dice, bueno, si el pueblo dijo no queremos a estas personas en la Asamblea Legislativa, ¿por qué los diputados, violando, llamémoslo así, la opinión y el voto de los ciudadanos, deciden darles empleo en la Asamblea Legislativa? ¿No sienten ustedes que hay algo que no está correcto en que se les dé salario a los diputados que nosotros decidimos que no los queríamos en la Asamblea? Yo como ciudadano no voté por ninguno de esos señores que han sido contratados en la Asamblea Legislativa con sueldos, porque no me parecía el trabajo que ellos habían estado realizando, porque los otros diputados los contratan como asesores de la Asamblea Legislativa. ¿Cómo examina usted ahora que Arena tiene el control de la Asamblea haciendo todo esta denuncia pública y estos cambios? Bueno, yo creo que Arena tiene ahora no solo el control de la Asamblea, tiene la responsabilidad de corregir todos estos aspectos que ahora son públicos, que antes no eran tan públicos, pero sí eran de conocimiento de algunos que lo hemos venido denunciando desde hace años. La creación de una serie de fideicomisos y una serie de temas que incluso nos sirvieron como para que a algunos nos sancionaran, no estando en la televisión. Yo no estuve en la televisión durante 12 años.
12 años jamás se me invitó a la televisión porque sabían lo que pensaba. Y porque todos sabían que yo no iba a venir a contemplar a nadie. Pero todo ese tipo de cosas quedaron atrás. Ahora hay que ver hacia adelante hay que corregir. Lo que sí es obvio es que los ciudadanos ya no vamos a ser tolerantes con este tipo de situaciones. Es decir, en la excusa de que mi corrupto es más corrupto que el tuyo o que tu corrupto es más corrupto que el mío, ya no es válida. Yo creo que todo esto, Ernesto, lo que ha hecho en materia política es aumentar el enojo, la desconfianza y el descrédito de los partidos políticos. Entonces, yo creo que es importante que empecemos a ver las causas del enojo de la población y que los partidos políticos empiecen a trabajar con más ímpetu en la corrección de las cosas que están causando el enojo en la población. Es decir, yo me tomé la molestia de leer todas las encuestas y de hacer una lista. Es decir, las causas que más están causando enojo en la población está el problema de la corrupción y no quieren ni más corrupción ni más protección a los corruptos. Pregunto, hay una pregunta acá, ¿por qué el ministro de Hacienda no ha sido interpelado si era obviamente bajo esa lógica de todos estos movimientos que se dieron? Yo no tengo la respuesta, creo que es una pregunta que hay que hacérsela al fiscal general de la República, por qué es que, o que se le pregunte al ministro o al exministro si ellos no se dieron cuenta de lo que estaba pasando, porque puede ser, como yo decía hace un rato, de que por ceguera, por incapacidad o por dejadez o por lo que sea, quizás no se dieron cuenta. Lo primero sería comprobar si ellos estaban conscientes de que estaban sustrayéndose fondos del Estado. Yo recuerdo una reunión donde habían 20 economistas y en el Ministerio de Hacienda, o sea, hay testigos, y yo le hice la pregunta al exministro Cáceres de que si él no sabía que se estaban sustrayendo fondos del Estado. ¿Qué le dijo? Y él respondió pues, de que lamentablemente estaba sucediendo cosas que no deberían de suceder. Pero eso fue delante de todos. Entonces, aunque el fiscal ha dicho que la investigación está abierta, todas las personas del Ministerio de Hacienda son sujetas a investigación, incluyendo al exministro de Hacienda. Entiendo que también... Bueno, yo creo que ese es un tema que por lo menos hay que preguntar si es que por ceguera no se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Hay gente que ciega, no solo ciega de los ojos, sino que ciega de la... adrede también. Ciega adrede, ¿no? Ciega de la cabeza. A veces las cóleras lo ciegan. Es decir, la gente quiere que se controle el costo de la vida y cree que los partidos no han hecho lo suficiente. El tema del descontento de la gente es por los niveles de violencia y de crimen en el país y porque sus gentes no encuentran empleo. Y en esto vale la pena mencionar que el desempleo entre los jóvenes anda alrededor del 12%. En los últimos 4 años de este gobierno se han generado 14,000 puestos de trabajo en promedio al año y si lo vemos en términos de suplir las necesidades de empleo, se requieren más de 60,000 puestos de empleo solo para atender a la población que se incorpora a la masa laboral. Entonces, y estamos generando 14, entonces definitivamente que ahí el gobierno no ha sido efectivo y esa es una de las causas que la gente muestra de su descontento. En 30 segundos podríamos visualizar política y electoralmente qué viene en esta campaña electoral, bueno, a su juicio. Yo creo que los candidatos, lamentablemente, tanto Carlos Callejas como Hugo Martínez, van a tener que tomar distancia de sus partidos políticos. Es decir, en vez de ser una campaña en la que vamos a ver más presencia de los partidos políticos, más marchas y más identificación con la partidocracia, vamos a ver a los candidatos, a mi juicio, deben de tomar distancia y plantear que van a reconstruir el sistema de partidos políticos.
Diálogo con Ernesto López.